The Wild Project. Yo creo que ahora tenemos un problema muy grande y son estos Muy 2 grande. años de coronavirus. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, yo pienso mucho, ¿no? Y yo toda esta relación la hice porque yo vi un TikTok, tío, de una chavala que ponía: asco de vida. Tengo casi 18 años y voy a ver mi primer concierto. No. O sea, bro, lo que decía el TikTok básicamente era: soy una niña que me pilló la cuarentena con 14, 15 años Ah, lo vi. y la primera vez que voy a salir de fiesta tengo 18. Hay un grupo de adolescentes que en los años locos, que con 15, 16, me voy a ver Offspring y Los tal. comas etílicos y los amarillos de los petas. Bueno, a ver, los comas etílicos no es nuestra idea para un Bueno, niño de 15. a mí no me ha dado nunca un coma etílico, ¿vale? Porque yo no soy bebedor. Oye, nunca. Edge, pero en Londres te pilló una loco No, que no, Alex y yo no, tuvimos que estar. No, las cosas no, claras, cogiéndote de la borrachera. No. ¿Sí? Y del vómito, loco. ¿Sí? Hombre. No me acuerdo de eso. Y en Yo el no- pub ese Sí, británico tío. que empezamos a beber. Vale, y- es que el y- alcohol no me sienta bien. Yo no bebo. O sea, las 2 copas, pero no bebo de normal. De normal no bebo, no soy muy Pero alcohólico. fue muy divertida esa época, ¿eh? No, Ese viaje ¿te fue muy digo qué me divertido, ¿eh? pasó? Sí, sí, lo ¿Te sé. acuerdas el chaval que vino desde la otra punta de Londres, que era amigo mío, que me trajo un cosito así con Ajá. marihuana? Sí. Bueno, el pavo vino desde la otra punta, es cocinero. Shout para él, porque aún no hablo con él, pero no me acuerdo de su nombre ahora en Instagram. Pero aún hablo con él, era un máquina, bro. Vendía chándal, vendía de todo. Yo llegué a Londres, brother, ese pavo me dio una marihuana, que yo llegué al hotel a esperaros. Y fue, bro, o sea, yo estaba en el hotel, abrí la puerta, tal, hice así. Y, bro, eso empezó a hacer así. Empecé a hacer así, tú. Me acosté. Bro, cuando me desperté yo todo solo. Te llamé, veía tus historias, veía las otras en Ya, por ya, ahí digo, de ¿dónde fiesta y yo- cojones está, y yo, tío? "No". Y me habéis tocado el tele. Bro, pues eso, tú, a mí me pegaban, yo de pequeño. Que fue lo de Fast and Furious. Sí. Yo, En el O2. alcohol, tío, el alcohol me sienta fatal. Yo no bebo mucho. Yo a día de hoy, mi único vicio tal es la marihuana. ¿Qué es para ti la marihuana? Equilibrio. ¿No te da miedo? Porque al final deja de ser una droga con cosas nocivas. O sea. Hay No. mucho debate con el tema de la marihuana, ¿eh? No, tío, o sea, me he dado cuenta de una cosa. Para mí, la marihuana, lo único que pasa con la marihuana es que no te puedes escapar de cómo te sientes. ¿Te consideras adicto a la marihuana? Totalmente. ¿Y no te da miedo ser adicto a una sustancia? No, y te ¿Por voy a qué decir no? por qué. Yo hace 2 años, un año, un día tuve una conversación con mi madre y le dije: mira, mamá, o sea, mi madre, o sea, antes quiero saber que mi madre, todo lo que yo he hecho, mi madre lo sabe. Y eso es fantástico. Mis padres igual. Todo. O sea, Sí, sí, sí. todo, bro. Todo lo que has hubo probado. una vez que mi madre me miró a los ojos y me dijo: ¿tú alguna vez le has puesto los cuernos a alguna de tus chavalas? Y yo he dicho: no. Y me dice: te creo, ¿sabes por qué? Porque me lo hubieses dicho. Claro. Así. Todo. O sea, todo. Lo que os penséis que pueda haber hecho, mi Ella madre lo lo sabe. sabe. Todo, bro. Ujú. Y, tío, yo un día cogí a mi madre y le dije: mira, mamá, me pasa una cosa, y es que tengo 25 años, Ujú. soy quien soy, mi vida es complicada, todo lo que tenga lo mío. A los 25 años me he dado cuenta de que he conseguido, o sea, digamos que he conseguido tener un equilibrio y llevar una vida normal, Ujú. pero con el uso de la marihuana. Es decir, Y no puedes dejar de... es decir, he conseguido llevar mi vida, Ujú. pero fumando. Y cuando no fumo, se me descuadran las cosas. ¿Qué te dijo tu madre? Mi madre me dijo: ¿te puedo decir una cosa? Me dice que todo el mundo necesita colocarse de algo para vivir. Me dice: el que no se droga de marihuana se tira 4 horas en el gimnasio. Y el que no se tira en el gimnasio, cuando termina el trabajo, no le puede faltar su cerveza en el bar. Y te digo una cosa: en mi barrio se han suicidado 4 y era porque le faltaba la cerveza al bar. Y es de verdad, ¿eh? No te estoy mintiendo. Ujú. En mi barrio hay un tío que se tiró, ¿Qué barrio es? pues de ahí de Benalúa, Por ahí, Alipar, ¿no? tampoco quiero especificar. No especifiques, si pero hay por alguien que Alicante, sepa, ¿no? ¿vale? A lo que me refiero es que en coronavirus, cuando nos encerraron a todos, hubo ciertas personas a las que su equilibrio, que no es fumarse
yo me fumo 3 porros al día nomás. Está. O sea, yo no estoy todos los días ahí... Con Porque- 24 porque porros. es lo que hemos hablado antes. Un tío no lleva 6 años aquí Con una vida loca. con una vida loca. Y eso es una puta realidad. Por mucho que hemos hecho fiestas brutales. Sí, un día, Pero- una semana... Nadie se mantiene en el éxito siendo un anárquico. Es que no se puede. No, tío. Es imposible. No, tío, y tú se lo puedes preguntar a cualquiera, imposible. cualquiera de mi gente, cualquiera de tal. O Es sea, cualquier imposible. chaval de 15, 16, 17, 18 años Es imposible. fuma el triple de petas que yo. Ujú. Yo, cuando me hace falta, voy poco a poco. Tú Pero haces yo, un mantenimiento. yo hago un mantenimiento, que es lo que yo le dije a mi madre. Le dije, yo a día de hoy, cuando hay un problema, bueno, yo le doy un calito y yo he sabido llevarlo. Me dice, pero a día de hoy, por ejemplo, si tú me quitas eso, se me desestabiliza el día. Y me dijo mi madre, pero es que hay un tío al que si le quitas el gimnasio, o sea, cuando el coronavirus, que se cerraron los gimnasios, había personas que se volvían igual de locas que tú. Y no era por mono de THC, era por mono de levantar pesas. Ya. Es que había... Un tema de... Es un tema de equilibrio. Ujú. Me dice, De es que había- rutinas, de de- rutina. Me dices Ujú. que había un tío que estaba 10 horas trabajando en la obra y el cabrón necesitaba terminar, bajarse al bar, verse el partido y hacerse 2 copas. Me dice, la mitad de tíos que han acabado tirándose por la ventana o pegándose o con violencia de género en el coronavirus, le faltaban 2 copas en su bar. Me dice, por tanto, mi tío, me dijo mi madre, pues... Me dice, si tuvieses un problema real, de que es una persona que te falta de comer, te falta de tus funciones básicas, te Oh. falta de hacer... O que eres un yonki. O que eres un yonki. Me bestia dijo, de pero cocaína, de heroína. de- Bro, escucha. La última canción que digo, como Johnny Depp, bro, o sea, yonki es el no funcional. Vagabundo es el no funcional. Mal es el no funcional en esta industria. O sea, ¿cuántos empresarios hay que se drogan el triple que yo y no se drogan de marihuana, que yo soy marihuanero, pero ¿cuántos hay coqueros? Casi todos. Y todo chill. ¿Por qué? Porque son funcionales. Sí, porque saben hacerlo Porque bien. son funcionales. No hay problema. Hay mucho Yo- tabú con la droga, ¿eh? Claro que sí. Cuando la usa, no me atrevería a decir porcentajes, pero de gente de pasta. ¿Cocaína? Gente de pasta. Y hablamos de alter trabajos. egos por cocaína. O sea, es decir, el soy empresario porque me meto una rueda antes de cerrar un negocio. Que no lo estoy diciendo a malas. Que No, pero que no, al pasa revés, nada al malo. revés. Es una realidad que a lo Es una mejor se tendría realidad. que hablar más. Que no pasa nada. O sea, Johnny Depp lo está hablando ahora. Todo bien, porque el pavo lo dice. Nadie lo juzga, porque él no es... Y es un actor de éxito. Y está todo bien. Y acaba de demostrar que por más que se haga rayas, puede estar tranquilo. Que no condiciona.